Maestro Juvenal Cruz, director de la Academia Fray Alonso de la Veracruz, una academia de lenguas clásicas donde se enseña latín, griego, morfosintaxis de la lengua española y otras formas, otras maneras de entender el lenguaje que muchos de mala manera llaman muerto, de lenguas muertas. Ustedes las han revivido y ustedes les han dado un impulso importantísimo a la luz de la filosofía del lenguaje. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, contento y un poco descansado ya de tanta actividad. Eso es lo importante. Conforme se cierra un año y comienza otro, hay un momento así como de relajación en el que nos sirve para tomar aire, para emprender nuevos proyectos. Ustedes llevan ya varios años con la Academia de Lenguas Clásicas. Cuéntenos un poquito cómo inicia y qué es lo que persigue esta institución. Pues la academia lleva ya casi 18 años, Ujú. desde el día 18 de marzo del 2006. Entonces estamos ya a vísperas de celebrar 18 años, pero antes pues yo había trabajado ya como un preámbulo a las lenguas clásicas, unos 12 años o 14 años trabajando ahí como casa por casa, calle por calle, tocando puertas en las instituciones. Picando piedra, como Sí, dicen. picando piedra, pues yo vengo del campo a la ciudad. Ujú. Y pues tuve el privilegio de formarme con buenos maestros y después pues ellos mismos me apoyaron a fundar este proyecto Ujú. pensando en la ausencia de estudios clásicos en Puebla. No había ya desde la Revolución. En 1920 se cierra la UCA, la Universidad Católica Angelopolitana, y solamente estaba restringido para los seminarios. Sí, 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 sí. pero entonces el común de los mortales, ¿qué iba a hacer? Si no ibas para sacerdote, no podías aprender latín. Sí, y ahora por otro lado, la lejanía, los que estudian por razones académicas, la lejanía con la UNAM, pues Ujú. está lejos, entonces no era el ambiente de ahora en línea, ¿no? Sino todo era presencial Claro. y teníamos que hacer a fuerza un proyecto autónomo porque además las instituciones, además del rechazo de las lenguas clásicas en las instituciones pues públicas y privadas, era como negligente en los mismos estudiantes. Y Sí. entonces pues también ayudó mi carácter, mi modo de ser, tocando puertas primero, volanteando, saludando a la gente. Pero ya después yo creo que descubrí muy temprano los medios de comunicación. Ujú. Fíjate, uno de los primeros medios al que llegué fue precisamente la tribuna. Sí, 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 sí. Con don Enrique. con don Enrique Montero Ponce y con el programa Sin Corbata. ¿Cómo no? Sí, o sea que ya después pues a muchos medios. Yo creo que hay mucha difusión de las lenguas clásicas, pero hay mucha indiferencia. Entonces hay que conquistar al universitario o al destinatario de las lenguas clásicas, Ujú. pues con el ejemplo, que Ujú. uno les diga, no solamente lo hables, lo estudies, lo muestres en el conocimiento, sino también yo creo que requiere motivación. Por Ujú. eso yo creo que el conocimiento va de la mano con el talento, con la experiencia, con la vocación y sobre todo con el amor. Hay algunas carreras que de suyo tienen pues es menester saber por lo menos la etimología del latín y del griego. Estoy pensando en las carreras en ciencias, en la biología, por ejemplo, los latinismos son muy socorridos, en el derecho, en la teología, en la filosofía. Pero hay otras áreas que son sumamente lejanas, ajenas a la morfosintaxis incluso de la lengua española y con mayor razón al latín y al griego. Y ustedes han logrado permear en los jóvenes de todas las áreas del conocimiento interesados por aprender latín y griego. ¿Qué experiencias se han llevado al tratar con estos chicos que de pronto ni siquiera saben bien el español? Que ya con esta luz de las redes sociales escribirlo ya es un logro, que escriban bien el castellano, que de repente se interesen por las lenguas clásicas. Pues mira, hay muchos interesados sobre todo en mecatrónica, en las ingenierías, en arquitectura. Ujú. Yo tenía muchas esperanzas en los de humanidades. Sí, sí, Yo claro. creí
que al abrir este proyecto, los primeros interesados iban a ser lingüística y literatura hispánica, historia, filosofía, historia, sí. a veces ni arrastrándolos, ¿no? Pero yo creo que es también depende cómo los motive uno, porque yo cuando fundé la escuela, la fundé con el apoyo de dos maestros míos, el doctor Guillermo Hernández Flores, que ya falleció, y el doctor Justino Cortés, que vive todavía. Pero propiamente ellos me apoyaron, estaban como atrás de mí y decían, pues nosotros te lanzamos, te apoyamos desde acá, ándale. Y allí con el tiempo encontré los destinatarios, los que estudian por cuestiones religiosas. Pero allí están en los seminarios y conventos, los que estudian por razones académicas. Yo creo que solamente las prepas de la UNAM, del CCH, y los que estudian filosofía y letras clásicas en la UNAM. Pero los que estudian por cultura, que son la mayoría, entonces yo creo que allí es la conquista más grande está en los niños. Hay que dedicarles a los niños. A un niño háblale en latín, háblale en griego. Nosotros tenemos el privilegio de enseñar 11 idiomas en la Academia de Lenguas Clásicas. Pero cuando un niño escucha que uno saluda, salve, o amique, ud vales, quid facis, inea schola, ubi est pater tibi, et tua mater ubi est, y se comienza como a entender cuando o vemos películas, algunos les atrae por películas, otros por algún libro, algún pensamiento, pero pues hay que echarle ganas. Mi maestro, el doctor Justino, cuando le preguntaron sobre el método, le dio muchas vueltas al asunto y dice, el mejor método es echándole ganas. Como si fuera una metodología. Me recuerda mucho a una conversación que tuve alguna vez con Mirta Figueroa, la directora del CUPS, del Centro Universitario de Participación Social de la UAP. Ellos alfabetizan y bueno, forman estudiantes de preparatorias UAP y van y alfabetizan en la sierra. Y yo le decía, ¿cuál es la pedagogía para enseñar? Yo le mencionaba a Piaget, a Vygotsky, le mencionaba a Montessori, a Freire, y ella me dijo, la mejor metodología son las ganas. Si el estudiante no quiere, tú puedes ser el mejor pedagogo, no va a aprender. Sí, ¿Cómo han logrado ustedes despertar esa vocación? La experiencia que he tenido en estos 18 años y recibiendo alumnos de todas las universidades propiamente. Entonces he visto que todas traen un rezago cultural, todas, las mejores universidades. Nunca ha llegado alguien a una clase de latín que tenga claridad en la sintaxis española, ni siquiera los de lingüística. Cierto. Ni siquiera los penosamente cierto. Sí, o también del seminario, porque me ha tocado recibir discípulos, alumnos de filosofía y de teología de seminarios donde se forman para sacerdotes. Quiere decir que el déficit, la falta de todo este conocimiento es mundial. Sí. La crisis nos ha agarrado parejo a México, a la iglesia, al Estado, a la familia, y entonces tenemos que empezar pues desde abajo, con los mismos de lingüística. Tuvimos que hacer un método. Después de hace 10 años comenzamos a hacer un método que se llama ecléctico analógico. Okay. Y está funcionando, y además es un proyecto original, porque no copiamos como unos nos presumen, no, yo estudié en Roma, o en Alemania, en Italia, en Francia, y nosotros vamos de aquí para allá. Hasta alguna ocasión, fíjate, que escuché a Los Ángeles Azules en Colombia. Ajá. Ellos decían desde Iztapalapa para el mundo, y desde ahí comencé a decir en el 2015, ad Angelopoli usque ad mundi orbitan. Así también haciendo baile, ¿no? Sí. Pues también este proyecto es desde Puebla para el mundo. Y fíjate, ahora a partir de la pandemia el proyecto se hizo mundial, porque ahora como el 70% de alumnos ya es en línea. Es en línea. Sí. Y la poca gente que asiste presencialmente es la gente que anda buscando ya estudio. Pero hay que despertarles entonces las ganas a otros a través. Yo transmito mis clases en Facebook. Esto no lo hacen las universidades. ¿Sí? Toda la clase se transmite en Facebook, de latín, de griego,
las que yo doy, las conferencias, los coloquios, los simposios, y no importa lo que se diga ahí en la clase, ¿no? Pero allí va uno aprendiendo. Ahorita que lo escuché hablar en latín, recuerdo una conversación que tuve con el maestro Porfirio Tepox, a quien le mandamos un saludo, amigo de los dos. Sí, el maestro Porfirio. Y Porfirio me decía, mira, yo enseño latín, creo que estamos hablando de latín, dice, con máximas. Entonces él me leyó una máxima, me parece que fue de Marco Aurelio, me la tradujo y con base en esa máxima me estaba explicando la gramática latina. Entonces yo le dije algo que le quiero decir ahorita a usted, a ver qué opina. Enseñar de esa manera tiene un valor agregado, porque da la casualidad que las frases en latín, las máximas en latín, llevan un peso de sabiduría específico que ha trascendido en el tiempo, que ha trascendido en la historia. Entonces, el alumno no solamente aprende latín y griego, el alumno aprende a pensar de manera filosófica y aprende las máximas de los grandes pensadores. Sí, porque además las máximas, los textos de los clásicos están distribuidas en los 5 continentes y se adaptan a todas las lenguas. Entonces, Y son vigentes. al decir textos de Cicerón, de Virgilio, de Ovidio, de Horacio, pues se adaptan al español, a cualquier lengua romance, germana o eslava, o incluso a la lengua náhuatl, porque a veces Porfirio, como ha estudiado, el maestro Porfirio ha estudiado el náhuatl, griego, latín, pues tiene el privilegio de estudiar textos de Nezahualcóyotl, textos de Virgilio o textos de Platón o de Aristóteles y de español, ¿no? De Cervantes. Entonces va uno descubriendo a través también de la analogía, buscando semejanzas y también buscando compatibilidades y buscando diferencias. Yo creo que actualmente estamos en la mejor época de la Academia de Lenguas Clásicas. En la mejor época me refiero al conocimiento. A la formación ya tenemos maestros propios. Antes, pues nada más cuando empezamos solo yo era el maestro. Mis Sí me acuerdo. Me daban clases a mí, pero yo era el que daba las clases de sintaxis, de griego, de latín, de etimologías e incluso de filosofía, porque yo tengo formación filosófica. Y era mucho trabajo, tal vez no menos ni más que el de ahora, pero era mucho trabajo porque yo también me estaba formando y tenía yo que formar gente nueva. Y sobre todo recibir niños, jóvenes, sobre todo ha dado mucho sentido cuando yo recibo gente que no tiene hábito de estudio. Y los recibo en los primeros años de la carrera, y curioso, que llegan a ser grandes maestros. He tenido discípulos que hoy son doctores y que dan en universidades. En las universidades vecinas de Puebla dan clases de estas cosas, siendo filósofos, historiadores. Claro. Y eso me da gusto porque yo creo mucho en el poder del maestro. Si el maestro puede, el alumno puede. De ahí que repetimos una frase en latín, discipulum esse magistro simile noportet. Es necesario que el alumno sea por lo menos parecido o mejor a su maestro. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, porque también el pensamiento universal lo podemos adaptar a la inducción. Los niños, una ocasión, fíjate, tuve el privilegio de tener un niño que yo le estaba diciendo, cede al niño, le digo, cede in cela, siéntate en la silla. Y él dice, magister, cede in solo. Me cambió siéntate en el suelo. Sí. Entonces, y ese como no estaba en mi guión. No, lo sacó de contexto. Sí, me saca de contexto y ahí es donde uno comienza a razonar, ¿no? A veces tiene uno que adaptar. Hay palabras que no existen en latín o en griego que decimos en español. Por ejemplo, la palabra locus, yo me acuerdo en biología, yo de formación soy biólogo, es lugar o sitio, sí. pero en biología, en el locus del cromosoma, no se entiende como un sitio, un lugar, es una posición. Entonces yo creo que hay palabras en latín que no forzosamente tienen una traducción directa, porque también obedecen a conceptos que se utilizaban hace tiempo. Y es necesario conocerlos, comprenderlos y utilizarlos correctamente. A veces fíjate que los significados no vienen del latín, sino vienen del griego. Y entonces, si un maestro sabe el latín y el griego al mismo tiempo,
pues tiene varias opciones, ¿no? Claro. Porque aquí lo valioso de estudiar las lenguas clásicas es que te dan una polisemia enorme. A veces hay una palabra en griego que tiene hasta 50 significados. Wow. 40, 30, 20, depende la lectura que tenga uno de autores, no tanto de diccionarios, ¿no? Sino de autores. Los autores clásicos son los que nos van dando significados. Hoy en la mañana vi una palabra, religio, que quiere decir palabra, pero palabra sagrada. Uh-huh. Cuando alguien habla, ya no existe esto, ¿no? Que alguien hable y que esa palabra sea sagrada, que uno diga, cállense porque está hablando, está hablando. Me acordé del Magister Dixit, para referirse a Aristóteles. Sí, es un concepto, pues, desde la época de oro del griego, ¿no? De Grecia, y que circuló mucho en la Edad Media, y en la pedagogía la repiten muchos como para decir, ¿no? Pues el maestro dice y te sujetas a lo que el maestro diga, ¿no? Pero sí, la polisemia nos ayuda mucho porque va uno encontrando multiplicidad de significados. Y ahí es donde uno tiene que pensar, porque tienes que adaptar, tienes que buscar relaciones de parecido o también de semejanza. Por eso aplicamos también una filosofía mexicana, la de Mauricio Beuchot, la hermenéutica analógica. O sea que en Puebla tenemos una escuela original que no tiene por qué andar coqueteando con el extranjero. Claro. Tenemos relaciones diplomáticas con el extranjero, ¿no? Pero nosotros no somos una réplica de allá, sino somos, aunque enseñamos lenguas extranjeras, pero también las nuestras, pero pues como que vamos parte y parte, así como la fenomenología, ¿no? El concepto de intencionalidad que busca y encuentra. Claro. Cuando nosotros, como la canción de José Alfredo Jiménez, cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Ahí está la reciprocidad y el dar y recibir. Lo que pasa es que creo que en el conocimiento, cuando se da, se está abierto a recibirlo. Y esa es la naturaleza que considero que ustedes han logrado entender muy bien en la academia con el concepto del maestro. Del magíster que va a darle al estudiante, al discípulo, y va a recibir también de él cierto conocimiento o experiencia. Maestro, cuéntenos rápidamente dónde lo encontramos y qué cursos podemos hallar en la academia. En la 7 Poniente 502, aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla, pues nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp o de texto al 22 24 91 89 43, o nos pueden buscar en las redes sociales, Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, Alonso Gutiérrez, Nota Bene, curiosidades también del humanismo clásico, y con mi nombre, Juvenal Cruz Vega. Y allí pues siempre estamos a las órdenes, enseñamos latín, griego, hebreo, náhuatl, árabe, sánscrito, ruso, chino, inglés, francés, alemán. Y inventamos un curso que yo creo que era lo que esperaba México, una cosa así, una materia de etimologías, pero le quitamos lo de grecolatinas. Okay. Nos juntamos todos los profesores, donde metemos por lo menos 6 o 7 idiomas donde hay presencia del español, en inglés, en náhuatl, en árabe, todos los profesores. Es que aparte hay palabras ya mestizas, o hay palabras que tienen de varios. Sí. Que no surgen en una línea filética directa, sino hay una especie de cruza entre las lenguas. Yo creo que esa es la materia que requiere el docente. Pues yo creo que todos, que sea maestro. Permanente. Sí, pero principalmente el docente, porque si el maestro no lo tiene, el alumno nunca lo va a tener. Ahí está. Por eso nosotros estamos en el proyecto de la reforma. Antes de que hubiera esta costumbre de reforma educativa, incluso la politización de la reforma educativa, nosotros desde la fundación hablábamos de una reforma. Hay que reformar la educación de nuestro país a través de las lenguas clásicas. Pero el primero que tiene que reformarse es el maestro. Claro. Si no hay autorreformación, entonces no va a haber reforma educativa. Y estar dispuestos, como decía Freire, a desaprender para volver a aprender de otra manera. De una manera moderna, pero no por moderna ahuyentado
o quitado de lo clásico. Lo clásico nos da sustento y fundamento. Por eso lo quiero felicitar, maestro, agradecerle esta conversación que está llegando a su fin. Yo sé que los minutos siempre son escasos para hablar de humanismo, pero el esfuerzo que usted ha hecho el día de hoy por estar con nosotros se lo valoro y reconozco mucho. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Eduardo.